A ver, ser o no ser, esa ya es la cuestión. ¿Qué lle más noble pa'l alma? ¿Soportarle fleches y pedraes de la espera fortuna? ¿O armases contra un mar de adversidades y ponellos fin en el encuentro? Ese y el tonu, el monólogo más famoso de la historia, por fin fechu con tono de monólogo. Estoy cansado de ir al teatro y sentirlo en plan ser o no ser. Esa ya es la cuestión. ¿Qué lle más noble pa'l alma? Soportar los tiros y flechas. ¿Estás bien? ¿Duelte la barriga? ¿Tienes que ir al médico? ¿Doite un Almax? ¿Qué te pasa? Oye, no os equivoquéis que a mí préstame muchísimo de ir al teatro, ¿eh? Lo que pasa es que siempre acaben echándome cuando ven que voy ahí a vender palomites. Coño, si no les vendéis vosotros, ¿qué voy a hacer? Ay, los teatros. Son grandes, los edificios, digo, son consistentes. ¿Sabéis por qué suelen ser grandes los teatros? Dirá uno, no, porque vaya mucha gente. Vamos a ver. Tú ves la gente que va al teatro, o sea, hay pases de la vida sueño que tienen menos gente que un mitin de ciudadanos. No, la razón de que sea tan grande un teatro y que los camerinos, todo lo que hay detrás de los escenarios, tienen que caber, echa cuentes, vestuario, atrezo, los actores, los egos de los actores, los técnicos, los camellos de los técnicos, los camellos de los actores. Claro, hay mucha gente ahí. Y raro, pero son gente raro de verdad, raro de afechu. Mira, para entamar, son supersticiosos de la de mi madre. Mira, no pueden llevar claveles. No pueden ir de Mariello, que por eso nunca hay obras de teatro de Pokémon. No pueden desearse buena suerte, el colmo. No pueden desearse buena suerte entre ellos porque trae mala suerte. Claro, para desearse buena suerte entre ellos, lo que tienen que decir es mucha mierda. Que valte lo mismo para desearse buena suerte entre actores que para describir la programación de Telecinco. No sé, el teatro está bien, porque el teatro está bien, pero necesita modernizarse un poco, ¿no? Imagínate, estás viendo Fuentovejuna. ¿Quién mató al comendador? Al comendador, no fui yo, fue Fuentovejuna. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pasado! ¡Pasado! En fin, más allá de imaginar cómo sería Fuentovejuna protagonizado por el Rubius, una obra de teatro que de facese cotizaría en Andorra, yo encamiéntomos a ir al teatro. Hoy al fin y al cabo hay una forma perguapa de compartir. Que mira que esto de compartir por mor del andancio parece que se nos escaeció, como ya era esto, pero estás ahí con una montonera de gente y compartes todo lo que nos transmite, entonces esas emociones. Estás con un paisano de Allau que no conoces de nada, pero está sintiendo lo mismo que ese personaje que está ahí. Estáis sintiendo un montón de gente junto. Todo lo que te intenta transmitir esa historia. Hay que ir al teatro. Hay que ir al teatro porque si no, lo más cerca que vamos a estar de compartir la experiencia de ir a un teatro va a ser esto. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir. Y por Dios, no. Esto no lo ven aire. Güey con Sergio Buelga. Sergio Buelga, muy buenas. Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? Bueno, pues mira, voy a presentarte como Dios manda. Tengo aquí la chuletina, que Curtia, actor, escritor, director, animador, al frente de la compañía asturiana de comedias, lleves la Buelga compañía de animación y cultura. Si tú cobrares por todo lo que estás haciendo como Dios manda, tú estarías forrado ahora mismo. No sé si es consciente. Pues eso viene a ser la mitad de lo que fallo, ¿eh? Y porque también soy padre. También soy padre y estoy en la Asociación de Familias por Asturiano Reciella y estoy en la junta directiva de la Federación de Teatro Amateur y estoy haciendo un montón de cosas, la verdad es que no paro. Y de todas esas cosas, ¿qué es donde más a gusto te sientes? Aparte de la de ser padre, que entiendo que será esa. Sí, es la herencia que voy a dejar al futuro y es la mi guaja. Así que nada, hay que procurar que salga bien.
No, yo trabajo a gusto en todos los sitios que entramos, pues si no, no te metes en ello. Y es verdad que hay veces que apetece más hacer unas cosas que otras, pero en principio estoy a gusto en todo, en el mundo del teatro, en el mundo de la animación, haciendo cosas por el asturiano y echando un hábito a quien sea. Y es verdad que sí que una de las cosas que tengo es que soy multiusos. Dícenme lo siente que trabaja conmigo que valgo para hacer de todo. Pero bueno, hay veces que abarques en muchas cosas y apriétense poco, pero bueno, y hay que desear. Pero básicamente todo lo que faigo me presta, porque si no, a estas alturas de la historia, para hacer cosas que no te presten, no renta. Y como animador y como director voy a hacerte una pregunta un poco cabrona, pero que me presta que me respondas. ¿Qué es más difícil de soportar? ¿Un guaje repugnante o el ego de un actor? Pues el ego de un actor, sí, sin duda, sí. Hay veces que no nos vemos el tamaño que realmente somos. Somos como perrinos pequeños de estos que se ponen a ladrar ahí y pasa el mastín al lado y mira lo sucio. Pero bueno, ¿qué está diciendo esto? Y es verdad, cuando yo todo lo contrario, ser actor, o yo entiendo que ser actor tiene que ser de algo desprendido para el compañero, que lo que importa es cómo sale la escena, cómo se desenvolca la obra. Hay que trabajar siempre a favor de escena y no a favor de uno mismo. Y los guajes repugnantes son muchos, pero puede pararse, es decir, estás siendo repugnante, tienes que trabajar con los compañeros, no puede ser de la forma que estás, y si no te gusta, pues déxeslo, no pasa nada. Tengo varios grupos de teatro con críos pequeños y eso pasa. Y hay veces que van los críos que pueden ser repugnantes porque no les gusta lo que están haciendo, no encontraron todavía el gusto. Pero fálase con ellos y que lo entienden. Entiéndelo mucho más fácil que las personas adultas. Tú, claro, cuando tienes que trabajar con guajes, tienes que ser... La pregunta ya es muy típica, pero creo que es buena en este caso. ¿Tienes que ser un poco guaje? Pues yo diría que no, que lo que tienes que tú eres el adulto responsable cuando estás en esa actividad y es el que está guiando y compartiendo la experiencia con el crío. A mí más que animador, préstame decir que soy monitor. Monitor es la persona que enseña y que muestra. Y de esa forma yo trabajo con los críos, enseñando lo que sé y acomodándome un poquillín a lo que ellos pueden interesar. Evidentemente hay veces que pues los críos están pidiéndote que juegues con ellos y juegues con ellos como si fueses un crío más, pero sin olvidar nunca que es el adulto responsable y que hay un trabajo, que hay una xera, que no es una cosa de diversión. Pero si luego después puedes pasarlo bien, pues oye, mucho mejor, siempre es mucho más guapo ponete a jugar con ellos al juego que sea, en igualdad de condiciones, aunque después se sepa que cada uno tiene su lugar. Eso no se puede olvidar. Mira, yo acuérdome, tú sabes que trabajé de ellos años cuidando guajes y de profesor y de monitor y tal, y un consejo que me dio una jefa que tenía cuando trabajaba en Zamora, que no se me más que hacer en Xamás, bueno, consejo barra bronca que me dio, fue, tú ten en cuenta que la gente, o sea, los pas y les más están dejándote lo más valioso para ellos durante una hora, que son los sosfíos y les sosfíes. O sea, no puedes esquecer eso en Xamás. Y eso quedóseme grabado siempre que tengo que hacerme cargo de guajes, que hay una cosa igual la más importante, aunque nos parezca lo más tal, el trabajo más importante que pude tener en mi vida. Sí, una responsabilidad muy grande, Y una responsabilidad, pero sobre todo, ya no con los PAS, porque te estén deseando una llaga o lo que sea, no, y que los críos son seres sensibles y que todo lo entienden y son personas. Y hay que tratarles como personas que son. No son moninos, no son animalinos que tienes que cuidar y no. Tienes que atender sus necesidades. Y enseñáis que al rodeo de ellos tienen otras personas que también tienen necesidades. Y esa es la labor básica del monitor. El hacer que esas personines pequeñas sepan que viven en una comunidad y que pueden ser felices viviendo en esa comunidad. No solamente teniendo toda la atención para ellos, sino que a veces dejamos la atención que nos corresponde a nosotros para que la tenga todo el grupo. Y entonces también la tenemos nosotros y vamos a enriquecernos con ella.
Y yo creo que en estos veintitantos años que llevo trabajando, el principal cambio fue ese, que antes trabajabas mucho más con grupos y ahora los nenos son más insistentes, piden más atención para ellos de forma individual. Y cuando ya trabajan en grupo, pues presta ellos más, cosas nuevas para ellos. En ese sentido, yo entiendo que los talleres teatrales ayuden mucho lo que diciesen antes, hacer una obra de teatro y una de las cosas más colectivas que puede haber en cualquier trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tú enseñes a los guajes esa colectividad, ¿no? De que nadie es más importante que nadie. Sí, en los talleres de teatro, yo siempre digo que en los talleres de teatro y en el teatro en general hay dos cosas que son fundamentales. Una es escuchar y otra es hablar cuando corresponde. Igual parece que es una actividad muy jerarquizada, que bueno, pues hay un director que dice cuándo se fala. No se trata de eso. Trátase de que el grupo va delante del individuo en una actividad artística como esta. Y porque esta actividad artística, aunque se haga a nivel actoral de una forma individual, puede ser el autor, el director, el actor, el único técnico, pero ya queden pues y una actividad que va a un público y entonces ya formamos una colectividad. Si no sabemos escuchar a ese público, pues ya no vamos a poder trabajar bien, no vamos a poder darles emociones y darles los sentimientos que necesites transmitir. Y eso los críos tienen que aprenderlo, porque claro, evidentemente ellos no están avezados a ello, no están avezados a esa disciplina y cuesta mucho trabajo. Pero también yo os dejo bien claro que esas dos normas van a servirnos para jugar, porque al final el teatro es un juego colectivo, del individuo que desendolca todo el labor artístico a las personas que van a estar como espectadores haciendo de un público que también va a ser activo, porque aplaude, porque patalea, porque tose, porque se queja, y si no estamos atentos a ello, pues evidentemente la experiencia artística no llega la misma. Y eso para los críos y para los mayores. Y vuelvo a repetir que los críos entienden lo mucho mejor que los mayores. Y dentro de los mayores, ya que nos metemos en el tema de la actuación, tú trabajaste con actores profesionales y con actores amateur. Ahí supongo, puedo abrir esta caja porque por suerte yo creo que esa polémica que hubo hace de unos años de actores amateur contra actores profesionales, parece, corrígeme si me equivoco, ya no ye tanta, o sea, ya hay más pero supongo que ves una diferencia, ¿no? Entre actores amateur y actores profesionales, siendo como ahí el teatro amateur en Asturias muy bueno. Sí, no se trata de calidades, tratase de comer, tratase de perres. Aquí en Asturias el teatro y un teatro que vive de la contratación pública, de subvenciones, de ayudas y no hay malpenes, pues ningún tipo de iniciativa privada para sacarlo adelante. Cuando existe un colectivo amateur que evidentemente necesita de esos recursos también, que son públicos, que son de todos, para poder tirar para adelante, pues puede ser comprensible que el sector profesional se queje, que quieren más. Pero eso es una cosa lógica, porque los profesionales tienen que comer. En el Andacio retirámonos a un yao, hicimos a un yao porque nos lo pedían los programadores, que tenían un compromiso con el sector privado. Había un dinero que era el que era, no iba a ser rentable porque no podían llenar los teatros, ni llenar los teatros, ni hacerlos a una tercera parte. Yo estuve en el Teatro Xovellanos viendo a los compañeros de Nutris y éramos 40, pero 40 con lleno, o sea, y en el Teatro Xovellanos que son 1000 y pico. O sea, quiero decirte que se tuvo esa ayuda, que fue una ayuda a las artes escénicas asturianas, más que una necesidad cultural, porque en realidad la gente no iba a ir al teatro, pero los profesionales tenían que comer y además tenían contratos, o sea, que tenían que sacarlos para adelante. Y nosotros, claro, retirámonos, hicimos a un yao. Entre otras cosas porque nuestro público
también era mayor y podía haberse afectado por el tema de andar y demás, ¿no? Pero vamos, consideramos que lo lógico y lo prioritario era que las personas que se dediquen a ello tuviesen acceso a esos recursos. Ahora hay gente que dentro tanto de profesionales como de amateurs que tienen la puxa, pero hay una puxa artificial. Porque los recursos ya están bien repartidos. Lo que no hay es muchos recursos. Tenía que haber más recursos para el teatro, más recursos para las artes escénicas. Hay mucha gente profesional que se dedica a ella, pero después hay muchos amateurs que desenvolven no ya solo su tiempo de ocio, sino la segunda aproximación a la cultura y en base a ese mundo del teatro amateur. Y una democratización cultural que es necesaria en cualquier tipo de política cultural. Entonces, claro, necesitas fondos de un lado y fondos de otro. Y sí que yo que trabajo con unos y con otros, pues hombre, tengo que decir que los profesionales hacen las cosas más rápido. O sea, no se detienen tanto, no van tanto al proceso, sino como a un resultado óptimo porque tienen la categoría para poder hacer eso y saben para poder llegar a un resultado con menos, ¿cómo decirlo? ¿Perdón? Con menos tiempo igual. Sí, con menos tiempo, con menos viaje, ¿no? Claro. Y como más recto, ¿no? O saben hacerlo más rápido. Pero ya que también ellos necesiten o no se pueden detener en los procesos que también son muy enriquecedores de la generación de una obra nueva. Yo hablo de lo que yo voy conociendo, hay otros grupos, hay otros productores que sí que realmente se detienen en hacer ese proceso, pero en principio si tienes que pagar ensayos, si tienes que cumplir con una serie de compromisos de calendario, y es lógico y normal que no te puedas detener a hacer un montaje pues, de 8 meses o de año y medio, como hay grupos que lo hacen, que estrenen cada 2 años o cada 3 años. Son procesos artísticos distintos. ¿Puedes hablarte un poco de un tema que a mí como escritor, por llamarme de alguna manera, me interesa mucho, que es la tu faceta de escritor? Porque yo creo que es un poco el Shakespeare asturiano. Y antes de que digas que yo soy exagerado, voy a contarte. Tú sabes perfectamente que Shakespeare realmente historias propias tuvo una, pero todos los demás son basadas en cosas que iba pillando en noticias, en historias y tal. Y tú eso faislo muy bien, y falábamos el otro día con Arancha de que pillabas muy bien el tema de pillar una historia y hacer una historia de teatro, un falsete, un radioteatro que hiciste en la radio con nos, de ellos pegáis. O sea, ¿cómo es ese proceso de cojo esta historia, de esta historia puedo sacar un sainete, un teatro, un radioteatro, etcétera? Bueno, yo lo de Shakespeare llega un poquitín así, lo de Shakespeare son palabras mayores. Shakespeare en realidad no escribía teatro. Shakespeare era un director de teatro. Y había algunos copistas que copiaban lo que decían los actores mientras lo iban representando. Por eso Shakespeare tiene tantísimas obras, porque él no se detenía a escribir. Y eran auténticos profesionales. Y unas técnicas que ya mal pena se fan, que son técnicas al improviso. Los actores, que eran actores todo, hacían sus interpretaciones diciendo ellos, mira, pues tú vas a ser este personaje que tiene esta característica, esta y esta, desarrollalo. Y entonces Shakespeare lo que era en realidad era un actor excelente, y la compañía de Shakespeare estaba compuesta de actores excelentes también, y por eso las transcripciones que nos lleguen a nosotros bueno, pues tienen grandes momentos literarios. Todo eso está muy bien, pero estás haciéndote un poquitín por la tangente porque no me estás hablando de ti. La entrevista es de lo que faes tú. Sí. Nada, bueno, yo no soy tan buen actor, Préstame mucho, cada vez me prestan más a actuar, préstame también dirigir y préstame sobre todo escribir. La escritura dramática es distinta a la escritura narrativa.
Entonces, lo que se busca es una conexión con el público. Esto dátelo cuando estás en escena, cuando conoces cómo el público se va a desenvolcar y cómo van a darse las respuestas. Yo no soy un escritor particularmente gracioso o que busque el enganchar al público con cosas de gracia. Yo tengo una carpintería teatral distinta, no soy nada efectista. Lo que busco y esto ya lo hice va muchísimos años, emocionar a la gente, tratar a los personajes como personas y darles una dignidad dentro de una historia. Y facíalo Shakespeare, pero facíalo todos los dramaturgos. Garres da algo que a ti te llama la atención de la vida cotidiana en la que vives y plasmas. Y luego ya lo puedes plasmar en tiempos de Nerón o en un tiempo actual. Pero al final tú tienes que hablar de lo que estás viviendo en este momento. Y realmente a mí sí que me presta mucho escribir. Lo que más he hecho a faltar ahora que tengo tantas actividades es agarrar un par de días y ponerme a escribir, porque es lo que más me presta. Y generalmente suelo escribir ahora bajo encargo de grupos de teatro que me piden. Lo último que escribí fue para los compañeros de la compañía asturiana, una obra que habla del teatro dentro del teatro. Y otra de las cosas que me presta mucho para hacer referencias teatrales llama La Familia. Y bueno, pues una comedia con todos los ingredientes del teatro popular asturiano y que se va a estrenar en el mes de agosto, creo que en Gandás y en el Teatro Jovianos de Xixo. Pues tiene buena pinta. Y haz dos semanas falé con Arantxa del tema del radioteatro que facías en Sentir Asturias. Tú no sé si habías hecho radioteatro antes, pero recuperaste ese género un poquitín. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues nada, fue una invitación que se me hizo desde Sentir Asturias, el programa que es de la RPA, con Ignacio, con Arantxa, contigo, que te tenían ahí metido. Que se extraen cosas realmente buenas aquí en Asturias, artísticamente. Hay mucho nivel. Yo no sé si es porque estamos una amiga allí aislados del resto del estado, ¿no? Pero la gente hay cosas aquí muy interesantes. El problema básico es la difusión. Se difunden 4 o 5 cosas nada más. Pero realmente hay mucho nivel. Ponémonos a rascar y tanto a nivel musical como escénico, como radiofónico. Hay cosas muy interesantes. Yo sé que concretamente la compañía asturiana de comedias suele recibir de fecho críticas por parte de la propia asturianía por cómo usa el asturiano. ¿Tú no crees que estamos ya cierto sector del asturianismo pecando como ya de muy elevados, de censurarnos entre nosotros, de haber cierto clasismo dentro del asturianismo que nos perjudica, obviamente? Sí, yo creo que sí, que claro, bueno, en todos los colectivos hay diferentes categorías. El clasismo y un mal que tenemos aquí en Asturias, muy grave. Siempre se dividen las cosas entre aquellas que son de élite y que son populares y demás. Bueno, a nivel de teatro, pues a nosotros siempre nos pasa. Nosotros hacemos un tipo de teatro que es popular y entonces siempre nos dieron las élites. Ser guay y ser de élite aquí en Asturias, se trabaja para minorías. No nos damos cuenta, y creo que no somos conscientes dentro del mundo del asturianismo lingüístico, el asturianismo lingüístico políticamente, las personas que pushamos por la oficialidad no nos damos cuenta de los pocos que somos. Somos muy pocos y tenemos muy poco, ¿cómo decirlo? Muy poco nivel de involucración, de conseguir que la gente se involucre con esta lucha esta lucha que me parece que es una cosa de derechos, que es una cosa que bien explicada conseguiríamos mucho más profito por parte de la población. Y después damos mucha caña, porque
non existen modelos para a oficialidade, por exemplo, cada uno tiene su modelo e piensa que la oficialidade va a ser de una forma, va a ser de outra. Non existen unos modelos de acción, vamos muy a la nuestra, muy a la nuestra. E cuesta mucho traballo convocar a la xente, e cuesta mucho traballo que ese traballo que se fai la xente lo vea. Entonces, claro, cuando compañeros de mi grupo de teatro que para nada tienen foto, para nada tienen ningún tipo de idea de la oficialidad, ni de la necesidad, ni de nada, para nada, o sea, como el resto, casi el resto de la población, que ya es muy duro decirlo, pero ya sí, faen el esfuerzo de, por ser compañeros de personas que sí que tienen esa foto, utilizar el asturiano en la medida de lo posible, aún no creyendo en ello. Y eso tiene que dar claro, aún no creyendo en ello, y llevemos que es, pues amigo, tienes que pensar muy bien si prefieres primero que se entienda lo que tú quieres decir, que la normativa tiene que estar por arriba de las personas que no fueron escolarizadas, que no tienen ninguna foto, que nada ellos pruye para aprender. Tienes que ver si eso es más importante el tu esmolecimiento personal o el del colectivo. Vuelvo otra vez al principio, para retomar. Hay muchas veces que en el teatro, lo que decía yo, que hay que saber escuchar y falar cuando nos toca. Hay que saber falar cuando nos toca. Falamos mucho más, falamos por encima de nuestras posibilidades, muchísimo más, porque no nos paramos a escuchar a la persona que tenemos delante. ¿Y cuáles son los fluimientos? ¿Y por qué lo fai? Claro, si tú te pones a escribir sin saber y tienes faltas de ortografía y en vez de decirte, joder, gracias por ello, te dicen, ya que faes faltas de ortografía, escribes mal, pues lo más seguro es que pases y escribas en lo que tú sabes, en lo que a ti te aprendieron cuando eres guaje y que no vas a tener ningún problema. Y adiós militancia. Y todo el trabajo de militancia que iba haciendo mucha gente dentro, que consiguió que se pusiesen a escribir, pérdese. Después sorpréndenos que haya gente que no vote por oficialidad. Les entrugues de chat GPT. Que estamos cortos, yo no sé qué más pregúntate ya. Coño, pues estás desaprovechando una persona muy interesante, ¿eh? Con tantas facetas como tengo yo, pues no sé. Igual algo. No sé, mira, y que ya te lo pregunté todo. Mira, venga, voy a hacer una cosa. Voy a hacer trampa, que es lo que hacemos los asturianos siempre. Eso está bien. Chat GPT, que es una cosa que te fales entrugues él. Pues coño. Yo metí aquí la tuya vacía, no sé lo que va a salir, pero además, como a ti te mola ir a lo malo, vamos a ir a Chat GPT Diablo, que te fales preguntes. Puedes hacerte preguntas interesantes o preguntas muy cabrones. 5 entrugues para hacer al gran Sergio Huelga. Oye, trátate bien, ¿eh? Al gran, bueno, está bien. Hostia. ¿Qué faes na tu vida aburrida como monitor de ocio y tiempo libre? ¿Conseguiste hacer que la gente se duerma más rápido en estas actividades? Tiene una manía con dormir este bicho que no me entiendo. Pues mira, cuando entamaba a trabajar como monitor, trabajaba como contacuentos, básicamente. Estoy falando que dará 20 y tantos años. Y contratándome para hacer unos contacuentos en unas bibliotecas. Y la dinámica había un libro de la semana, un libro de cuentos, para los pequeños. Y entonces yo tenía que contar ese cuento por distintas bibliotecas. Y nada, cuando empezaba los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cuando acababa los lunes, pues nada, la actividad, oye, pues los críos súper atentos, estaban llenos de fuerza, muy bien, pues hacían una actividad manual y ya estaba. Y el cuento iba agarrando cada vez mayor push, y yo iba contando porque, claro, sabía mucho mejor que la primera vez. Aunque la primera vez ya lo llevase bastante preparado y tal, también te digo que antes preparaba muchísimo más que lo puedo preparar ahora. Pero del lunes al miércoles había una diferencia de cuento, pero acojonante, y ya ponía efectos, y ponía voces, y ponía de todo. Y los viernes tocaba en la calzada y dormíanse. Todos. Aquello ya era
pero exagerado. Los viernes debía ser que llegaban muy cansados, eran nenos muy pequeñinos, a lo mejor los mayores tenían 6 años y dormíanse. Pero un día uno durmióse de encima, o sea, ya directamente cayó encima de mí, yo tenía el cuento y cayó. Y cuando miré para ellos, estaban todos los niños así, como calladinos, y ellos mismos echáronse. Se hicieron así y echáronse. Y yo quedé, sí, totalmente. Aquello fue una experiencia, pero guaje quedó groggy. Así que sí, no, claro, duérmense, la gente duérmese, porque va muy cansada y esas actividades culturales suelen ponerse muy tarde por la noche y hay veces que se duerme la gente. Claro, el público reacciona según sus propias emociones y si vas muy cansado, duermes. ¿Quién no se durmió? Yo el primero. Yo dormí viendo obras de teatro, sí. Sí. No voy a decir que obras de teatro, porque no me da la pena, pero sí que me dormí. Sí. Sí, porque hay veces que se ponen muy tarde, ahora ya después del anuncio ya se está cambiando esta dinámica. Pero yo, por ejemplo, en Gandás poníanse a las 11. Entonces igual no te daba tiempo ni echar una siestina por la tarde y pum, te dabas así. Hombre, no voy a decir yo que me pusiese a roncar, pero sí que una cabezada y ¡buah! Hostia, dormíme, me cago en la mar, qué vergüenza. Y claro, cuando te duermes el problema que tienes es que no sabes cuánto te dormiste, ni nada, no sabes. Entonces tienes que volver otra vez y más atento estás a la obra. Y eso no significa que la obra fuera mala o fuera o no fuera entretenida, no, que va. Y es la característica de cada uno duerme y ya está. Sí, puede pasar. A ver, más. ¿Qué te hace pensar que estas actividades de cultura tradicional asturiana son interesantes? ¿Piensas que la gente se emociona al ver un montón de paisanos mayores bailando folclore? No vi una obra tuya en la vida, eso ya para entamar. No. No, pero bueno, no, yo en alguna obra bailen, ¿eh? Yo bailaba en obras. Yo los aplausos, bailaba y cantaba. No te creas, sí. En una que hacía de cura que era las fiestas de guardar, todos los actos entamaban o finaban entamaban cantando yo. Siempre tengo desvelos, a mí siempre me va mal. Yo solo tengo consuelo cuando llega el carnaval. Si a mí me gusta cantar un poco y de cuando en cuando, el que me vaya a enterrar, que también lo haga cantando. Cantemos todos, cantemos, con una albahaca en la oreja, para que sigan bailando las chinitas y las viejas. Cantemos todos, cantemos, con una albahaca en la oreja, para que sigan bailando las chinitas y las viejas. Y bueno, la gente flipaba y aplaudió mucho, a mí me aplaudió. Yo no tengo una buena voz, pero bueno. Las actividades que yo fallo suelen tener buena acogida, porque yo póngome en la pellella de la gente que va a ver. Yo no voy a ir a contar la mi historia, voy a intentar contar una historia que pueda resultar interesante. Y entonces, después cuando me lo dicen, la gente fala contigo, fala después de las actuaciones, y si no le gusta, díselo, Oye, mira, esto no me gustó más lo otro. Pero también te dicen si os gusta mucho. En esta última obra que estrenamos, que es Milagro, bueno, y una obra un poquito... Sí, pues nada, y una obra de enredo, y al final yo salgo con una botella de anís y voy a la siguiente a decir si quiero una copina de anís. Y ahí dícenme de todo. Doy fe, dícenme hasta que qué bueno estoy, me dice la siguiente. El otro día dice una persona, qué bueno estás. Y dice yo, pues toma una copina conmigo. ¿Y qué sabes de esa obra? Perdona, con mis transparencias y de todo. Eso es para que después digan que el teatro popular, el teatro costumista no se renueva. Pues claro que se renueva, renuevase mucho. Pero bueno, a lo que vamos. La siguiente, lo bueno que tiene el teatro es que es muy interactivo.
Que eso, tú en el cine acabaste de ver una película y Brad Pitt no se va a enterar si gustó o no. La única forma que tiene que se entere y es si fue bien en taquilla, pero ya pagaste para ir a verlo. Entonces, eso tampoco... No, en el teatro pueden esperarte y pueden decírtelo. Y es muy guapo. Y eso está muy bien. Muy bien que pase. Porque generas una dinámica de comunicación que te indica por dónde tienes que ir tirando. Evidentemente, después hay sobres que te gusten a ti. Pero también tienes que tener un procuro por público. Y luego duérmense. Claro, también se va. Veo que hay una obsesión por dormirse, porque la siguiente entruga, como director de la compañía asturiana de comedias, ¿de alguna vegada te diste cuenta de que estos sobres son tan aburridos que hasta los actores se duermen en el escenario? ¿O eso forma parte del top plan maestro para torturar al público? Igual de público. Totalmente, sí. Los que más nos dormimos somos los actores, sin duda, con lo que estamos haciendo. Tú date cuenta que los obras de teatro, el fundamento y el ensayo. Y el ensayo no es otra cosa que una repetición. Y cuando repites muchas veces la misma cosa, llega un momento en el que te puede cansar. Si en el proceso que tú tienes como actor no implementes que en cada ensayo vayas a meter de algo nuevo o probar de algo nuevo para tu propio personaje, para hacerlo crecer, y es muy aburrido. Y hay mucha gente que no le gusta de ir a ensayar. A mí préstame mucho de ir a ensayar porque veo cómo puede ir creciendo mi personaje. Entonces intento de ir la mayor cantidad de veces que es posible. Les mis obras en general hay que ensayarles mucho para que queden bien. Porque son como muy matemáticas, muy las acciones, si no tan bien repetidas, no tan bien coreografiadas, no furrulen bien. Pero bueno, en principio el público no se suele dormir. Tampoco suele dado, y falo de las obras que son de teatro popular asturiano o de teatro costumista, tampoco lo suelen dar a voces, ni a risotadas. Tampoco son unas obras que busquen esa risotada. Buscamos más la reflexión, buscamos más la emoción y el compromiso con el público. Aprieta fuerte. Y ese compromiso fue que nadie se duerma. Si tú vas a ver una obra de teatro graciosa, si no te fai gracia, desconectes. Nosotros no desconecta a la gente con nosotros. Puede gustar más, puede gustar menos, generalmente gusta más, pero no suelen desconectar, no suelen dormirse. Dormimos nosotros más, en los ensayos sobre todo. Mira, gústame esta siguiente entrega porque tiene que ver con el título del podcast, del programa. A ver. Se siente sabiendo que nadie vio lestoso ni bailar jamás les sobres, o pienses que les polilles son el tu verdadero público objetivo. Bueno, mira, una de las cosas buenas que tiene el teatro y es que el público comunícase. Esto vuelvo a repetirlo, voy a ser cansino con ello, pero ya que es la verdad. O sea, es un arte escénico vivo y de comunicación bidireccional. Entonces, el problema del teatro es que no se represente, que quede solamente en texto. Pero una vez que se representa, da igual que sería para 1.500 personas o para 3. Creo que fue una vez en Tapia de Casariego, va muchos años, donde vinieron a menos 3 personas. Hay una ley, que no sé si está escrita o no, que dice que para que se represente, para que se pueda suspender una obra, tiene que haber menos público que actores. Y nosotros en aquel grupo de teatro, pues igual íbamos 14 y había 3 personas. Nada más. Bueno, representamos, porque esas 3 personas podían verlo y quedaron encantadas. Y nosotros quedamos encantados también con ellos. Va poco, en Villapedre fueron 11 personas a menos. En sitios mayores fueron 14, en Cangas hace 3 años o 4 años antes del andancio. Fueron 14 personas a menos a Cangas. Esas personas merecen el mismo respeto y el mismo enfoque que el resto y van a disfrutarlo mucho también, y nosotros disfrutamos viendo las reacciones del público, porque lo que nos gusta llevar el teatro precisamente por eso, porque por esa comunicación que hay. Si no grabábamos, ya estaba, ya acabábamos y fin.
pero presta a ver que hay mucho público, el ego del actor. Cuando más te vea, más. Sí, volvemos, eso y sí, ahí. Ego de actor y ego también muchas veces del propio grupo, ¿eh? Dicen, ay, que claro, nosotros fueron a vernos 130 y a este fueron a verlos 108. Somos mayores. No éramos mayores. Coincidió que aquel día fueron 22 personas más. Porque igual no había partido, o no se puso mal a la madre de una familia numerosa, o vete a saber lo que pudo. O llovió, el día que tú actuaste llovió, y el otro día y era un domingo de sol. Entonces eso nunca se sabe, nunca se sabe. Presta siempre, cuanto más público lleves, mucho mejor. Pero bueno. Y luego después estábamos en este tema de aquí de Asturias, que lleve un teatro subvencionado, que tú vas a cobrar lo mismo, vayan 13 personas que vayan 2.500. Vas a cobrar lo mismo. Igual por eso damos tanta relevancia al individuo como público y no como masa. Pero bueno. Bueno, voy a dejar el chat GPT porque está obsesionado con dormir y no me presta. Vamos a ver. Tuve vale. Aquí a Óscar Gómez, podcaster y guionista. Vamos a ver qué entruga te tenía preparada para ti. No sé lo que lle. Vamos a mirar. A ver. ¿Cómo harías si te estás cagando por la pata abajo y entra tu jefe o tus compañeros en el baño en el que estás tú y no quieres que te oigan cuescarte? Bueno, pues mira, yo no tengo mucho problema. Yo eso considero que llevo una necesidad física. Y más si estás en un sitio, a ver, no pues que esté en mitad de la calle, no es lo mismo, pero si tú estás en un sitio donde se supone que lleva eso, mala suerte si se me escuchó. Aquí, como decía el otro, caga el rey, caga el papa, ¿no? Pues también cagan en los teatreos y no hay mucho problema por ello. Además, mira, vamos a ponernos un poquillín escatológicos. No, ¿en serio? Sí. ¿Tú sabes de dónde vino de mucha mierda? No, ¿de dónde? Bueno, vale. Y que mucha gente piensa que esto de lo de mucha mierda hay una frase que se dice en el teatro y que viene de cuanto en los corrales de comedia llegaba la gente con los caballos y cuanta más mierda había de caballo y que había un mayor más perres que ganaba el actor o los actores o la compañía, ¿no? Y entonces pues eso se decía mucha mierda, porque cuanto más mierda, más perres. No ya sí. Primero porque la forma de contratación no furrolaba según las personas que fuesen a ver. Y eran unas contrataciones cerradas con el empresario. Otra cosa es que ganase más perres el empresario, el dueño del corral o tal, cuanta más gente venía. Y que tampoco furrolaba de esa forma, porque también era mucho del drinking que daban, no era un teatro de sentarse y ya tal. No, lo de mucha mierda bien de la comedia del arte, como casi todas las cosas, y de un personaje que ya Arlequino. Y había un actor que era Martinelli, tenía una compañía y hacía de Arlequino y cagaba al público. Cagaba, literalmente, cagaba al público. Pero cagaba castañes, cagaba chorizos, todos los que tuviesen una forma así un poquitín escatológica. Chorizos de vez en cuando, yo alguna vez si comí mucho, hay chorizo consistente. Volvió a cortarse. Mejor. Cagaban eso, chorizo, castañes, en una época en la que se pasaban fames que diesen de comer, pues eso generaba dos cosas. Primero, que la gente iba a ver más sobre este teatro. Y segundo, que la gente iba a pedir mierda, más mierda. Porque cuanta más cagase el Arlequino, que era el criado bobu, el criado bobu, Shabaz y demás, pues más llenos deben llegar ellos. Sí, para casa. Por lo tanto, se ve mucha mierda bien por ahí. Era otro concepto de comida basura, ¿no? No era McDonald's en este caso. Exacto. Comida rápida, a veces también, puedes decirlo. Bueno, pues ese
ese actor pues generó eso de mucha mierda. Pues ya pasó aquí y ya se dieron... Claro, eso de que te venga y te cague un actor encima y tal, pues no queda como muy guapo. Vamos a buscárnoslo. Cambiarse la tradición o la forma para decentar a una amiga gallina, porque bueno, eso que queda mucho más guapo siempre, aunque no se corresponda con la realidad histórica de lo que se hace. Así que sí, si tengo que tirar un tiro, ya está, no pasa nada, luego pides perdón, pedís disculpes y todo lo que se hace mal o que puede incomodar a la gente, pues una buena disculpa, pues ya está. Pero sí. Si me ha dado buena suerte en esos terrenos. Bueno, no sé qué terreno, Hombre, tampoco es muy agradable, ¿eh? Que te cuesquen encima no es muy agradable. A mí no me presta. Pero bueno, oye, si estás en un baño y tal, pues oye, el resto que no ponga la orella. Y que también... Es que el chef que me proponga el hombre ¿a qué va? A un baño cuando está dentro ocupado. A poner, a ver qué ruidos fai. Si eso contrato, si no, no. Eso no furula de esa forma. Yo conocía, por estudiar filología, la de Break a Leg. Pero que la explicación que me dieron es mucho más prove, mucho más fea que por decir lo contrario de lo que quieras que te pase. Ya. Bueno, hay muchas supersticiones en este mundo en el que se supone que se trabaja con los fados, con los muses y que dependen de un cierto trabajo exterior, de algo superior para que salgan bien las cosas, pues hay muchas supersticiones. Pero en principio, si tú trabajas bien, la cosa va a salir bien. Siempre te puede caer un foco encima, pero eso es más bien culpa del técnico que lo amarró mal, que no de que la musa Talía ese día esté un poco torcida para contigo, ¿no? Y tengas que poner cuernos y que tocar madera y que no un vestite de mariello. Se llama Helen. Es mi intérprete de Shakespeare favorito. Gracias, querida mía. Por favor, acepten estas invitaciones para la obra. ¿Qué obra? Nosotros los actores pensamos que pronunciar en voz alta el nombre de esta obra en concreto trae mala suerte. ¿Se refiere a Macbeth? ¡Silencio, pedazo de idiota! ¡Nos gafará a todos! ¿Cómo? ¿Diciendo a Macbeth? ¡Ay! ¡No lo vuelva a decir! ¿Decir qué? ¡Macbeth! ¡Ay! ¡Ahora lo he dicho yo! Tío, cómo mola. Macbeth. Deja de decir Macbeth. Mamá, has dicho Macbeth. Señor Macbeth, lo siento mucho. No tiene importancia. No podían saberlo. Y ahora, si me disculpan, tengo una obra que representar. ¡Buena suerte! Decir eso también trae mala suerte. Yo salí de amarillo muchas veces y nunca me pasó. Así que... Yo pienso muchas veces cuando esto, en mayo, que fai de... acabo de decir aquí una burrada, de alguien que fai del Anguleru. Sí. Ah, sí. Ya, claro. Sí. Sí, la representación del Anguleru en la Tierra, sí. Bueno, Sergio, muchas gracias por este tiempo que te pude robar. No, fue muy prestoso. Siempre hablar de mí y es muy prestoso. Hombre, claro, el ego de los actores, volvemos otra vegada. El ego de los actores, sí. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Sergio. Pues gracias a ti, Marcos.